Hola, mi nombre es Keiby Laván. Soy estudiante de la Universidad Continental de la Facultad de Ingeniería de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de escorrentía superficial. Como ponente mi persona, Monterrey Gerardini Keiby Laván, y estoy asesorada por el Magíster Quispe Arellano Jonathan Hilario de la asignatura de Hidrología. Dentro del contenido tenemos el resumen, la introducción, el objetivo, datos generales donde consideraremos qué es escorrentía superficial, su generación, flujo terrestre, su flujo de retorno subsuperficial y el impacto humano sobre la escorrentía superficial. Asimismo, tendremos en cuenta los efectos de la escorrentía, donde veremos lo que es la erosión y el impacto ambiental, y para finalizar la conclusión. Bueno, con respecto al resumen, tenemos que la determinación de la escorrentía superficial es primordial para resolver problemas vinculados a los excedentes hídricos y el posterior diseño de estructuras hidráulicas o para la adopción de medidas no estructurales. Existen antecedentes de acoplamiento de los procesos de escurrimiento superficial e infiltración. En general, los estudios de acoplamiento buscan determinar escurrimiento superficial mejorando la determinación de los procesos de infiltración. El acoplamiento de ambos procesos es conveniente como una mejora que considera más adecuadamente la interacción de los procesos de infiltración y escorrentía. Con respecto a la introducción, tenemos estudios realizados en laboratorios sobre escurrimiento superficial y el flujo de un medio poroso aplicado al modelo de infiltración de Green. Este estudio se dio en 1911 y asimismo tenemos el estudio por Barros et al. De 1999, quienes indicaron la necesidad de tener en cuenta las condiciones reales del suelo, es decir, aplicar la ecuación de Richards de 1931 con modelos adecuados que representan las propiedades hidráulicas de los suelos en los estudios de escorrentía. Estos estudios demostraron las condiciones del suelo, modifican en forma determinante el escurrimiento superficial, por lo cual en algunos casos es clave la determinación del escurrimiento superficial teniendo en cuenta la infiltración en su correcta magnitud. Muchas investigaciones tienen como objetivo resolver en forma conjunta los procesos de escorrentía e infiltración. En cuanto a los objetivos, estamos considerando dos objetivos principales. La primera es comprender la importancia de la escorrentía en la hidrología, y lo segundo es analizar la importancia de la escorrentía superficial, incluyendo efectos de erosión y los impactos ambientales que se pudiese generar. En cuanto a datos generales, vamos a ver qué es escorrentía superficial. La escorrentía superficial describe el flujo del agua, lluvia, nieve u otras fuentes sobre la tierra y es un componente principal del ciclo del agua. A la escorrentía que ocurre en la superficie antes de alcanzar un canal se le llama fuente no puntual. Si una fuente no puntual contiene contaminantes artificiales, se le llama polución de fuente no puntual. Al área de la tierra que produce el drenaje de la escorrentía a un punto común se le conoce como línea divisora de aguas. Cuando la escorrentía fluye a lo largo de la tierra puede recoger contaminantes del suelo como petróleo, pesticidas o fertilizantes. Bueno, en cuanto a los datos generales, continuamos con los datos generales donde veremos la generación de la escorrentía. La escorrentía superficial puede generarse por precipitación o por fundición de nieve o glaciares. La fundición de nieve y glaciares se da solo en áreas bastante frías como para que se formen permanentemente. La escorrentía de nieve suele alcanzar un punto máximo en la primavera y los glaciares se derriten en verano, lo que produce un flujo
pronunciado en los ríos afectados por ellos. El factor determinante de la tasa de fundición de nieve o glaciares es la temperatura del aire y de la luz solar. De la luz solar es más que todo la duración. En las regiones de alta montaña las corrientes se elevan durante los días soleados y disminuyen los días nublados, debido a la razón anterior. En áreas donde no hay nieve, la escorrentía proviene de la precipitación. Por ejemplo, en el Valle del Mantaro tenemos que el mayor porcentaje de escorrentía proviene de las lluvias, de la precipitación, porque es un lugar donde el Valle del Mantaro es un lugar donde hay demasiada precipitación, llueve cada cierto tiempo y no es que tengamos un porcentaje alto de glaciares o de nieve. No hay mucha fundición de nieve o glaciares en la zona. En cuanto al flujo terrestre con exceso de infiltración, hay un exceso de infiltración cuando la tasa de precipitación en una superficie excede la tasa a la cual el agua puede infiltrarse dentro de la tierra y cualquier cuenca para almacenamiento ya está llena. A este proceso también se le llama flujo terrestre otoniano o flujo terrestre insaturado. Se produce con más frecuencia en las regiones áridas y semiáridas, donde las intensidades de precipitación son altas y la capacidad de infiltración del suelo es reducida debido a la impermeabilización de la superficie o en áreas pavimentadas. En cuanto al flujo terrestre con exceso de saturación, quiere decir que cuando el suelo está saturado y la cuenca de almacenamiento llena, la precipitación producirá inmediatamente una escorrentía superficial. El nivel precedente de humedad del suelo es un factor que afecta al tiempo que pasará hasta que el suelo se sature. Esta escorrentía se conoce también como flujo terrestre saturado. En cuanto al flujo de retorno subsuperficial, nos da a conocer que después de que el agua se infiltra en el suelo, en la porción en cuesta o de una colina, el agua puede fluir lateralmente por el suelo y exfiltrarse cerca de un canal. También se llama flujo interno. Al fluir, la cantidad de escorrentía puede verse reducida de varios modos. Una pequeña parte podría evaporarse o el agua puede almacenarse temporalmente en cuencas microtopográficas y otra parte podría fluir inmediatamente sobre la superficie. La escorrentía superficial que permanece al final fluye en una corriente de agua como ríos, lagos, estuarios y océanos. En cuanto al impacto humano sobre la escorrentía superficial, la urbanización aumenta la escorrentía superficial al crear superficies más impermeables, como pavimentos, edificaciones, urbanizaciones, entre otros, que no permiten la filtración del agua hasta el acuífero. En vez de filtrarse al suelo, el agua es forzada directamente hacia corrientes o drenajes, donde la erosión y sedimentación pueden ser problemas importantes, incluso cuando no hay inundación. El aumento de escorrentía reduce la recarga de agua subterránea, bajando así la capa freática y empeorando las sequías, sobre todo para los agricultores, quienes dependen mucho de lo que es los pozos de agua. Como vemos en las imágenes, el antes es cuando no hay pavimentos ni construcciones, entonces la escorrentía superficial fluye. Mientras que en el después, cuando ya hay pavimentos y edificaciones, se generan, digamos que el agua es forzada directamente hacia corrientes o drenajes, entonces ya no hay un cambio total al ver la imagen de antes. En cuanto a los efectos de la escorrentía superficial, tenemos la erosión. En la erosión podemos ver que la escorrentía superficial es una de las causas de erosión
de la superficie de la tierra y provoca una menor productividad de las cosechas. En este caso podemos ver que hay 4 tipos principales de erosión: la erosión de salpicadura, la erosión de barranco, la erosión de lámina y la erosión del lecho de arroyo. Por otro lado tenemos los efectos de la escorrentía superficial en cuanto al impacto ambiental. Las principales cuestiones ambientales asociadas con la escorrentía son los impactos sobre el agua superficial, subterránea y del suelo. Por el transporte de contaminantes a estos sistemas, el último término tiene como consecuencias que se traducen en riesgos para la salud humana, perturbaciones del ecosistema e impacto estético sobre los recursos del agua. Entre los contaminantes que crean el mayor impacto sobre las aguas superficiales que provienen de la escorrentía están las sustancias derivadas del petróleo, los herbicidas y los fertilizantes. Cuando las aguas superficiales son usadas como abastecimiento de agua potable, pueden quedar comprometidas en cuanto a riesgo para la salud y la estética del agua potable. Y finalmente tenemos las conclusiones. En las conclusiones, hemos sacado 3 conclusiones del tema. La primera es que con las experiencias tanto de campo como de consulta puede realizarse el gran impacto que las escorrentías tienen en la cotidianidad de la gente, que sin darse cuenta las ignora y vive bajo los efectos de la contaminación. Como segunda conclusión, tenemos que las prácticas de control de escorrentías utilizadas en el terreno son la plantación de grama y pequeñas plantas en el terreno. También se incluye el sistema de alcantarillado y cunetas, que está propiamente diseñado para la forma del terreno. Y por último, la escorrentía proviene de la precipitación. Sin embargo, no toda precipitación produce escorrentía. Por el almacenaje en los suelos puede absorber las primeras lluvias y el resto de estas se deben correr arrastrando basura, sedimentos, contaminantes y sustancias que ni siquiera se consideran presentes. Esto más que todo donde ya no hay campos abiertos, sino ya se tiene pavimentos y construcciones de edificios. Muchas gracias.